Y hay un problema aquí porque generalmente cuando se habla de ira, lo primero en que se piensa es en la violencia. Y hemos confundido los términos o las definiciones, como usted quiera llamarles, pero en realidad son dos cosas diferentes. Bien, sean hermanos bienvenidos nuevamente. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos siempre a ti el honor y la gloria que mereces. Te damos la alabanza también y la adoración. Queremos pedirte además, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos conceda siempre la luz y la ciencia de tu Espíritu Santo, para que todo lo que en este momento vamos a reflexionar sea inspirado por Él, y también por ese mismo Espíritu nos concedas abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones a lo que tú nos quieras decir en este momento. Abrimos nuestro ser para que te glorifiques en nuestras vidas, oh Padre amado, y todo lo ponemos siempre en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. En la ocasión anterior, si ustedes recuerdan, iniciamos sobre la ira y compartíamos cómo la ira como sentimiento, como una emoción, nos puede ayudar a nosotros en nuestro caminar espiritual si sabemos expresarla de una manera adecuada. Y recordamos que la ira puede ser pecaminosa y también hay una ira que se llama ira justa, que es la que nos interesa en este momento y es la que estamos tratando de discernir a la luz del Espíritu Santo. Cuando nosotros no manejamos la ira, que puede llegar en algún momento, en alguna situación, nuestras relaciones nos pueden producir resentimientos. También la ira nos puede en algún momento producir algún tipo de amargura y hasta llegar a sentir hostilidad. Y esto se puede ver en las familias que tienen problemas y también en algunos matrimonios que están pasando situaciones difíciles. Generalmente en los matrimonios la ira aparece como vinculada a las relaciones extramatrimoniales. Un gran porcentaje de las relaciones extramatrimoniales que contienen un elemento de ira se dan precisamente porque no se ha sabido manejar esta emoción. Al principio, quienes están dentro de estas relaciones pueden negar quizá en algún momento que haya algún tipo de ira o que haya algún tipo de enojo, pero luego, al ir examinando ya más a profundidad cómo se ha dado esa situación y al ver más de cerca ese problema que está pasando, ese problema que está surgiendo, se llega eventualmente a reconocer que ha habido este tipo de problemas del mal manejo de las emociones. La ira se puede expresar por medio del silencio y se puede expresar también por medio de la frialdad. No necesariamente la ira aflora de una manera violenta, sino que también la podemos ver de estas dos formas, que de hecho esta forma se consideran como las más crueles, porque va con la intención de desquitarse, ¿no?, de la esposa, del esposo. En algún momento puede llegar a ocasionar hasta algún tipo de abuso emocional. Incluso hay personas que a veces dicen, es preferible mejor que me grites a que me ignores, porque de alguna forma a nadie quizás nos gusta que nos ignoren, no nos gusta que nos hagan pasar desapercibidos como si no existiéramos. Por tanto, esto de ignorar al otro, esto de guardar silencio, ser fríos con la otra persona, quizás llega a ser como un poquito más cruel, ¿no?, que el expresar la ira por medio de un grito. Mucho de lo que se sufre dentro de las relaciones familiares y matrimoniales tiene que ver con el mal manejo de la ira. Al no manifestar la gente su enojo de una forma saludable, como ya lo hemos dicho anteriormente, y también apropiada, aparecen esas malas interpretaciones. Por ejemplo, si yo le hago un mal a alguien, o si usted le hace un mal a una persona, y esa persona se enoja conmigo, o se enoja con usted, pero no lo expresa, pero no lo dice, yo quizá de una forma inconsciente voy a interpretar que esa situación no significó nada para la otra persona.
y que por lo tanto está de acuerdo conmigo o está de acuerdo con usted. Esto nos pasa, que a veces hacemos algo que puede causar como alguna ofensa, por decir algo, a otra persona, pero la otra persona calla, la otra persona no dice nada. Al final podemos llegar a pensar que, bueno, que acepta este tipo de situación, ¿no? Y a lo mejor vamos a continuar haciéndolo, porque no sabemos que esa persona está en desacuerdo con nosotros. Y esto en cierto modo puede llegar a ser como un tipo de deshonestidad, porque una persona honesta, una persona que trata siempre de actuar con la verdad, va a hacernos saber de alguna forma que no está de acuerdo con ese tipo de situaciones. Y esto no es algo malo, hermanos, como ya lo hemos venido manejando. Al contrario, es más destructivo que nosotros nos quedemos con eso guardado y que al final lo que hagamos es ir a decirle a otras personas lo que sentimos al respecto de alguien. Es decir, vamos a ponerlo en mal con otros y decirles, mira, fíjate que a mí no me gusta cómo este actúa, ¿verdad? No me gusta cómo esta persona me trata, cómo esta persona me hace esto y lo otro. Entonces, debemos, hermanos, tratar de actuar con honestidad en este aspecto. A veces vemos personas que se la pasan, bueno, podemos ver quizás algunos vecinos, ¿no? Que tengamos alguna pareja que se la pasan peleando, que se la pasan gritándose y que a veces hasta dan espectáculos afuera de su casa. De alguna forma, esta familia llega a ser como más honesta que otras, porque hay otras familias que se ve que son más tranquilas, parece que no pasa nada, pero en realidad son personas que están llenas a veces de ese enojo y que en algún momento van a explotar y la cosa se va a poner todavía más fea. Compartiendo con algunos hermanos en comunidad, hablábamos de este tema al respecto. Por ejemplo, a veces hay hermanos que son como muy, nosotros le decimos de mecha corta, que explotan con facilidad. Con un poquito se encienden y explotan y empiezan a molestarse y dicen, ¿no? Expresan su enojo. Y hay otras personas que están como un poquito más tranquilas, más serenas y que no dicen nada, no expresan nada, pero al final quien actúa de una manera más explosiva quizá viene como a tener una relación más sincera con Dios que aquellos que estamos escondiendo nuestras emociones. Ese enojo, esa ira que guardamos nos puede llevar, hermanos, a algo equivocado. Como ya lo planteábamos en la primera parte de este tema, la ira es necesaria, hermanos, en las relaciones humanas. Es parte de nuestra naturaleza humana y no podemos, por lo tanto, estar reprimiendo ese enojo que sentimos. Pero, recalco, debemos hacerlo de una forma adecuada y eso es lo que estamos tratando de aprender a través de esta reflexión, a través de este discernimiento. Cuanto más íntimo seamos de otra persona o cuanto más íntima sintamos a otra persona de nosotros, más cercanos, es más necesario que estemos abiertos el uno al otro. Es parte de las relaciones personales, es parte de las relaciones de pareja. Y esto va a significar que en algún momento haya que expresarnos ese enojo el uno hacia el otro. Pero a veces nos da miedo hacer esto, nos da temor hacer esto porque sentimos que podemos herirnos unos a otros. Pero si queremos ser honestos con los demás, nos vamos a herir unos a otros. Es parte de esa relación. Y aquí entra, hermanos, también aquella parte de la madurez de cada uno en cuanto a una relación. Si nosotros somos personas maduras, si nosotros somos personas serias, vamos a tomar esta situación como una forma de ir creciendo en nuestra relación hacia los demás. Porque ya mencionábamos, ¿de qué sirve una amistad en la que en algún momento pues nos lleguemos a molestar con el otro y en lugar de expresarle ese enojo a esa persona, lo que vamos es a contarle a otro, a un tercero, esa situación que estamos sintiendo? Es menos saludable hacer eso que expresar pues ese enojo hacia esa persona que nos ha hecho ese daño, que nosotros lo consideramos así, y que al final pues nos puede ayudar a crecer y a madurar en una relación. Y de hecho, si nosotros de verdad tenemos una amistad fuerte,
en ningún momento vamos a enojarnos de por vida, ¿no? Puede ser que haya una pequeña molestia en el momento porque casi siempre nosotros como seres humanos somos así, ¿no? Cuando alguien nos dice algo que no está bien, cuando alguien nos trata de hacer una corrección, casi siempre nos enojamos. De hecho, para los que perseveramos en pequeñas comunidades, hay una parte ahí de lo que acontece dentro de la comunidad que se llama corrección fraterna, que muchas comunidades no lo hacemos, y digo no lo hacemos porque tampoco nosotros lo practicamos, precisamente por esto, porque nos falta madurez cuando se trata de hacer una corrección hacia los demás. ¿Por qué? Porque cuando expresamos nuestro enojo a veces lo hacemos con el afán de vengarnos, con el afán de desquitarnos, o a veces con el afán de dañar a otros. No lo hacemos con la finalidad de crecer, sino ya vamos con una intención dañina hacia los demás. Y esta es la ira mala, esta es la ira pecaminosa, aquella que ya va pensando en hacer daño, aquella que ya va pensando en una venganza, que ya va pensando en hoy me desquito. Ahora sí, es la oportunidad en que yo puedo desquitarme con esta persona que me hizo algo en algún momento específico. Y eso es, hermanos, lo que tenemos que tratar de evitar. Hay una distinción entre la honestidad apropiada y la inapropiada, ¿no? Y es lo que estamos ahorita mencionando. Porque una cosa es que seamos honestos y otra cosa es que seamos violentos. La honestidad inapropiada es esa ira que sale de forma innecesariamente hiriente. Esa que ofende, pues. Esa es la que tenemos que tratar de evitar. Esa que va con un enfado, ¿no? Así, pero como decimos, que ya va con el machete desenvainado, que va directa a querer hacer daño al otro. Esa es la ira mala. Esa es la ira violenta que debemos evitar. En cambio, hay otra forma de poder expresar nuestro enojo y es tratarlo de hacer de la forma más amable que nosotros podamos hacerlo. Por eso a veces no expresamos nuestro enojo porque tenemos miedo que nos rechacen, tenemos miedo que una relación se pueda terminar, se pueda acabar o que esas personas nos dejen de amar. Caemos en esa inseguridad que al final puede llegar siempre a hacer que una relación se termine, a hacer que una amistad se rompa. Pero como ya mencionábamos, ¿qué clase de amistad sería esa entonces? Aquella que no nos permite expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿No sería una amistad auténtica? No lo sería. Entonces pensemos, si vamos a tener ese tipo de relación, quizá a lo mejor es que se termine, ¿no? A lo mejor sería eso lo ideal, que ya no esté esa relación, porque si no nos permite expresarnos, caemos en ese vacío, ¿no? Que no es en realidad una amistad sincera. Puede que no mostremos también nuestro enojo porque tenemos miedo de que la ira puede en algún momento llegar a demostrar una represalia contra el otro. Y nos da miedo también enfrentar ese enojo de la otra persona que a lo mejor nos puede llegar a intimidar, ¿no? o pueda llegar a causar un conflicto. El problema es que desde pequeños no nos enseñan a hacer un manejo adecuado del enojo, sino que nosotros mismos como padres explotamos y un enojo lo mostramos con violencia. Y pasa así cuando a algún hijo le decimos o a alguna hija le decimos: hazme esto, por favor, saca la basura, por ejemplo. O a una hija, prepárame el café mientras yo estoy haciendo esto. Y nuestro hijo o nuestra hija no obedece y le volvemos a decir: por favor, prepárame esto, haceme esto otro. Y luego regresamos y no lo ha hecho todavía. Viene como algo que se enciende en nosotros y empezamos a gritar. Y podemos decirle: ¿qué no te dije que hicieras esto? ¿Qué no te dije que hicieras lo otro? Y así explotamos, ¿no? A decir a veces incluso hasta groserías que al final son los patrones que nuestros hijos van a repetir cuando ellos estén dentro de una relación. Es complicado esto porque no se necesita, hermanos, llegar a la violencia para mostrar autoridad como padres. Esto se lo digo por experiencia propia, como padre de familia que soy también. Y es que dentro de una relación
sea esta de amistad, sea esta de padres a hijos, sea como esposos, debe tratar siempre de buscarse esa parte de mediar. Y algunos dirán, pero ¿qué sabe también de matrimonios? Bueno, tengo 30 años de estar casado, así que un poquito de experiencia tengo también, hermano. Siempre habrá algunos desacuerdos que vamos a enfrentar. Siempre estamos en ese proceso de irnos conociendo, porque van aflorando a veces sentimientos y emociones durante nuestra vida que no lo vimos cuando éramos novios, que no lo vimos cuando éramos amigos, y que dentro de la relación matrimonial se van descubriendo poco a poco. Mi experiencia como padre de familia y también como esposo es lo que trato de aplicar, además, en lo que estoy acá compartiendo con ustedes. Y como todo esto también, a la luz del Espíritu Santo y también bajo la guía de Él, se puede ir superando cualquier situación que vayamos enfrentando. Solamente de la mano de Dios es que vamos a poder salir vencedores de este tipo de situaciones que enfrentamos, que a veces se dan por esto, porque la ira, porque el enojo que vamos acumulando y acumulando, como ya lo mencioné en la primera parte de este tema, llega al final a explotar o llega a expresarse de una forma no adecuada y puede llegar a dañar una relación, sea de amistad, sea de padres a hijos, sea de esposos. Porque dentro de una relación casi siempre hay uno de los dos que no quiere dar su brazo a torcer. Y por ese no dar ese brazo a torcer es que las relaciones terminan en situaciones muy difíciles. Se dice que los matrimonios deben ser, cada uno debe ser como una caña de pescar. Las cañas de pescar son especiales en el sentido de que no deben ser tan rígidas, porque si son rígidas, cuando usted hace fuerza en lo que está pescando y está tratando de sacar ese pez del agua cuando ya picó el anzuelo, si es demasiado rígida se quiebra. Por lo tanto debe ser flexible, debe ser bastante flexible para poder sacar el pez sin que la caña se quiebre. Y aparte de eso, pues de esa flexibilidad también debe ser resistente, ¿no? Porque con esa flexibilidad que tenga puede llegar a romperse, ¿no? Sino que tiene que ser flexible, pero también a la vez ser fuerte. Y eso se debe practicar dentro de una relación. Debe haber cierta flexibilidad de parte de los dos, que lleguemos a ese punto de dialogar y aceptar aquellos errores que estamos cometiendo. Y esto se hace a través de expresar esas situaciones que a veces nos molestan. Por lo que ya mencionamos, si nunca decimos que algo nos molesta, la otra persona va a interpretar de que todo está bien, que puede seguir haciéndolo. Por lo tanto, lo mejor es el diálogo. ¿Y cuántas relaciones a veces caemos en ese vacío de que no nos expresamos esas molestias, ¿no?, que tenemos del uno hacia el otro? Puede ser que en algún momento, como ya mencionábamos, haya un poco de molestia, ¿no?, cuando se nos corrige o cuando se nos dice algo al respecto, pero ese momento va a pasar y nos va a llegar a hacer reflexionar y decir, de verdad que estoy haciendo mal, ¿no? Y voy a tratar de ver cómo corrijo eso para que ya no se siga repitiendo. Leía por ahí en un libro una anécdota de una pareja que comentan, ellos estaban ordenando unas cosas de la casa y de repente la esposa casi deja caer un adorno. Era bastante costoso y tenía además de eso un valor sentimental. Y el esposo, molesto, le gritó y le dijo, tonta, lo vas a quebrar. Y bueno, la insultó de alguna manera, porque le expresó ese enojo de una manera violenta y lo hizo delante de su hijo. Pasó el momento y todo, pero luego de que su hijo se retirara a dormir en la noche, ellos dialogaron, ¿no? Y la esposa le hizo ver esa situación. Mira, esto que pasó delante de nuestro hijo, ¿vas a permitir que él se duerma así? Teniendo en su mente que tú puedes gritarme e insultarme delante de él como si nada pasa. Entonces, bueno, se dio ese diálogo. Su esposo recapacitó, se fueron juntos a la habitación de su hijo, lo despertaron
delante de su hijo, él le pide perdón a su esposa por los insultos que le propinó, ¿verdad? En el momento que se dio la situación. Y esto con la intención de educar a este niño, para que ese patrón no se repita después, porque si en una pareja se dan este tipo de situaciones, ¿no? Gritos, golpes y qué sé yo, más situaciones, los hijos van a llegar en algún momento a repetir ese tipo de patrones. Y es mejor evitarlo. Y la mejor forma es reaccionando a tiempo. Y esa dificultad que a veces tenemos con nuestra propia ira, con nuestro propio enojo, que puede salir de una manera inapropiada, incluso también se puede dar cuando lo queremos expresar en forma de risa. ¿Cuántas personas están enojadas? ¿Cuántas personas que se sienten molestas? Lo que hacen es reírse cuando están incómodas con alguna situación y no saben cómo manejar esa situación en ese instante, se ríen de una forma nerviosa. E incluso algunos hasta lo dicen, ay, mejor me río, y se retiran y se van hacia un lado. Pensémoslo un momento. Cuando nos enojamos, en realidad nos reímos porque no sabemos cómo manejar esa situación. En ese sentido, ya no somos libres en la medida en que estamos dominados por ese miedo a la ira que hay dentro de nosotros. Frecuentemente hay personas que no expresan su enojo porque puede en algún momento esto llegarles a ocasionar un conflicto. Pues como ya dijimos, pues no queremos conflictos en nuestra vida, es lo que tratamos de evitar. Pero a veces el conflicto es algo muy saludable y necesario también en una relación. ¿Por qué? Porque decíamos, nos ayuda a aclarar esas dudas que hay en la relación y nos ayuda a ver aquello que molesta al otro. Y es que es algo tan simple, hermanos. Por ser tan simple, a veces lo pasamos desapercibido. Por ser tan simple, no le prestamos la atención debida. La misma Biblia nos dice, no debemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Pero nos olvidamos de esto. En muchas ocasiones, en ese afán de querer hacer prevalecer nuestros derechos, nos olvidamos de los derechos de los demás. Nos olvidamos que tenemos deberes que cumplir. Hay más matrimonios y también familias que están muriendo por el silencio que por la violencia. Se dice que en estudios que se han hecho, 9 de cada 10 matrimonios que están en esta situación, la crisis que se ha dado dentro de ellos es por no saber manejar la ira de una forma adecuada. Porque se reprime o se suprime. Y al final esto puede llegar a ocasionar un problema, sea de una ira reprimida, de hostilidad, de violencia o la que mencionábamos de frialdad y silencio. La ley del hielo. Todas estas son formas desviadas y también formas enfermizas mediante las cuales las personas se desquitan de las otras. Es necesario entonces que nosotros ataquemos este problema para que no nos dañe en nuestras relaciones de familia. Y hay un problema aquí porque generalmente cuando se habla de ira, lo primero en que se piensa es en la violencia. Y hemos confundido los términos o las definiciones, como usted quiera llamarles, pero en realidad son dos cosas diferentes. Una cosa es tener un conflicto, ¿no? Y otra cosa es llegar a la violencia. Los conflictos, como ya decía, son necesarios porque a través de los conflictos podemos resolver problemas, pero la violencia es la que no debemos practicar. La violencia es la que debemos evitar. Ira no significa violencia. La violencia es la ira fuera de control. Los medios de comunicación hoy en día confunden con estos términos porque muestran esta parte de la violencia como si fuese algo que está relacionado con la ira, pero no tienen nada que ver. Tenemos que diferenciar esto. Ellos nos han confundido y también hay otras personas que nos confunden en esto. Nos presentan situaciones que son completamente diferentes a lo que en realidad debemos nosotros conocer al respecto de esto. Si nos educáramos de una forma más adecuada en este aspecto y dejáramos de confundir la ira con la violencia,
quizá podríamos tener relaciones mucho más sanas, más perdurables y más fuertes. Porque un conflicto que es justo puede ayudarnos a fortalecer una relación. Porque simplemente estamos mostrando nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero sin salirnos de control, sin ofender, sin dañar a otros. No necesariamente tenemos que acudir a los golpes y gritos. A través del diálogo lo podemos perfectamente hacer. Cuando gritamos, cuando reaccionamos de esta forma violenta, es todavía encender más el fuego y al final puede terminar en quién sabe qué. Y no va a ser en nada bueno. Y hay una parte aquí que también mencionamos en la primera parte de este tema, y es el enojo con Dios, que aunque a veces no lo queramos aceptar, tenemos un poquito de enojo, ya lo hacíamos ver. El problema es cuando ese enojarnos con Dios lo reprimimos y lo tenemos guardado ahí, porque al final nos puede llevar a una enemistad con el mismo Dios. ¿Y cuántas personas hay así? Que están enojadas con Dios por algo que aconteció en sus vidas. Están enojadas con la iglesia también porque tuvieron algún conflicto con algunos hermanos tal vez en la comunidad o con algún sacerdote. También nos enojamos con Dios por situaciones que pasan en nuestra casa, en nuestro hogar. Y ese enojo lo expresamos de una forma inadecuada. ¿Y qué hacemos? O más bien, ¿qué no hacemos? Porque lo que sucede es que dejamos de ir a la iglesia, dejamos de ir a la comunidad, dejamos de participar en aquello que nos puede ayudar a salir de esa situación. Y tenemos que ser capaces de manejar también todas estas cuestiones. A la ira honesta le sigue ordinariamente una herida. Y eso no lo podemos evitar. Puede que nos sintamos mal, pero no debemos sentirnos culpables tampoco, porque simplemente estamos expresando algo que nos está dañando y que ya no queremos volver a escucharlo, más bien, tiene que ser la palabra. O ya no queremos volver otra vez a ese círculo, ¿no? En el que nos estén dañando y dañando y dañando y nosotros simplemente quedándonos callados como si nada. Algunas veces la causa de nuestro enojo no es tan horrenda, no es tan complicada. Si la vamos guardando y si lo vamos guardando, eso nos puede dañar mucho al final. Así que tratemos el permitirnos sentir, manejar y ser capaces de demostrar nuestro enojo de una forma apropiada no nos haga sentir culpables. Hablaremos también de ese tema sobre la culpa en su momento y cómo enfrentar ese problema. Esto significa que vamos tomando responsabilidad de nuestra vida cuando nosotros manejamos esos sentimientos y esas emociones, y de esto es lo que se trata cuando hablamos de una madurez emocional. Y es por eso que la ira se puede convertir en nuestra aliada en nuestro crecimiento espiritual. Es un aspecto importante de nuestras vidas y no debemos ignorarlo, no podemos hacerlo a un lado, porque el modo en que nosotros la usamos dice mucho de lo que seremos luego. Nos ayuda a ser honestos, a ser sinceros, a llevar una vida saludable mentalmente y espiritualmente, y también nos ayuda a confiar, a amar y a conservar esa intimidad dentro de la pareja, dentro de las relaciones padre e hijo y dentro de nuestras amistades. Pidámosle a nuestro Señor que Él nos ayude por medio de su Espíritu Santo a ir haciendo un discernimiento, ¿no?, al respecto de esto. Y a nuestra Madre Santísima también digámosle que nos ayude, que interceda por nosotros para que el Señor nos conceda todas estas gracias que pedimos. Y a nuestra Madre le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.